Amigos y bienvenidos una vez más. Esto es Página Libre, la revista informativa de la democracia constitucional y los derechos humanos. Hoy nuestro programa se viste de gala para recibir a un venezolano con una actividad política bastante dilatada. Desde sus mocedades se vinculó tanto desde el punto de vista intelectual como de la praxis a la dirigencia política, específicamente en el Partido del Pueblo Acción Democrática. Recibamos con un abrazo en la distancia y nuestro más cordial y respetuoso agradecimiento a alguien que sus amigos conocen como Lalo y que nosotros, por supuesto, con el debido respeto que se merece, pero también con el debido cariño, saludamos como el doctor Jesús Eduardo Troconis Heredia, ex parlamentario venezolano, escritor, conferencista, columnista de diarios nacionales e internacionales, desde hace algún tiempo ya afincado en la ciudad de Madrid, España, atendiendo responsabilidades en la Cátedra de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público en diversas universidades e instituciones académicas. Así que bienvenido a Página Libre, doctor Troconis. Un gran placer de nueva cuenta tenerlo en nuestro programa. Gracias a ti y muchísimas gracias por tu generosa presentación. Debo decirte que en estos momentos de horas aciagas para Venezuela, el exilio ha atizado mi fervor y mi amor patrio. Y recuerdo con absoluta nostalgia y buenos recuerdos mi andadura política, que fue, como tú bien decías, densa, 3 legislaturas, como dicen aquí en el Congreso de la República Antiguo, y también mi dedicación, porque nunca dejé ese carril dedicado a la academia, que retomé aquí prácticamente con una dedicación exclusiva en la Universidad Carlos III de Madrid, que fundó Gregorio Peces Barba, el inolvidable filósofo que estampó su firma en la actual constitución vigente de 1978 y que desarrolló, por cierto, todo el capítulo relativo a los derechos humanos. Él con Norberto Bobbio es realmente el doctrinario más destacado de esa tendencia nueva del derecho internacional público que vela por la defensa de los derechos humanos fundamentales del hombre y del ciudadano. Entonces, sobre mi dedicación en la universidad, he tenido oportunidad de hacer mía esas enseñanzas y de considerar que la democracia representativa que tanto añoramos tiene un pilar fundamental que es, de una parte, el Estado de Derecho, democrático, político y social, y de otra parte, la utilización del sufragio, que es la única fuente de legitimidad del Estado de Occidente. Ese complejo Estado de Derecho y sufragio es lo que significa el camino
bueno, rector para orientar nuestras angustias y para adoptarlo como sistema político. Y ahora el otro pilar que ha nacido es la defensa de los derechos humanos. No es posible vivir en libertad, vivir en democracia sin defender, sin proteger el ejercicio de los derechos humanos, que repito, son parte infinitamente importante para la sociedad que vivimos. Sin eso no es posible la convivencia civilizada, no es posible la paz, no es posible la seguridad que buscamos. Por eso te hablaba de que en Venezuela justamente nosotros padecemos de esas garantías y lamentablemente tengo que indicar, sin entrar en mayores descripciones, que nosotros hemos sido sometidos al ataque más severo, sin precedentes en la historia, en nuestro espíritu nacional. Casi te diría que nuestra idiosincrasia ha cambiado. De manera que en los libros que últimamente he producido, uno denominado Intervención Multilateral, muy distinta a la intervención unilateral, que es una providencia utilizada por la política de potencia de los países desarrollados para lograr retener consigo la conquista de sus antiguas colonias. No se trata de eso, ni de ejercer imperialismos de nuevo cuño que ya deberían apartarse o eliminar del paisaje político mundial. Entonces, yo pienso que nosotros debemos adherir a la democracia con sinceridad. Por eso es necesaria la unidad entre los venezolanos. Nosotros necesitamos unirnos para dar una lucha contra una dictadura, una tiranía que no ceja en su empeño de oprimir y en su empeño de torturar y de cometer delitos de lesa humanidad. Esa es mi opinión. Unidad, unidad y más unidad. ¿Cómo va el avance del tema de llevar a Maduro ante las autoridades? He perdido el audio. ¿Cómo va el tema del avance del juicio a Maduro en la Corte Penal Internacional? ¿Es posible esperar a corto plazo algo positivo en esa instancia? Perdón, no te pude seguir. Si puedes repetirme la pregunta porque perdí el audio. Sí, ¿ahora me escucha? Ahora sí. Se escucha poco. Y aquí no hay que darle nada. No, ¿Ahora me escucha? Aló, 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 aló. Aló, aló. ¿Ahora sí? Bajito, muy bajito. Porque no te somos por aquí. ¿Ves? ¿Cómo va el tema del avance del juicio a Maduro en la Corte Penal Internacional? ¿Los venezolanos dentro y fuera del país podemos esperar algo positivo de esa instancia? Yo creo que fue una decisión bastante positiva. La antigua secretaria
general de la Corte Penal Internacional, que afirmó en su último informe de despedida, como tratando de compensar un poco lo que no había podido adelantar a lo largo del proceso, frente a tantas denuncias que se llevaron a su consideración, que afirmó que no había ninguna duda sobre delitos de lesa humanidad atribuibles al gobierno de Maduro. Pende la espada, pende el castigo sobre Maduro, y yo creo que en los próximos días, no sé cuántos, pero tendrá que desprender o derivar una sentencia condenatoria para delitos o los delitos atroces, quizás los más reprimibles e indeseables en que pueda cometer un ser humano, y si se trata de una gestión de gobierno, peor aún. Es perfectamente posible que, que Maduro esté con el grave peligro de que la justicia se imponga de una manera definitiva. Por lo demás, no solo la Corte Penal Internacional, sino la comunidad internacional ha reaccionado a través de sus dos integrantes fundamentales, más de 50 países y organizaciones como la ONU y la Organización de Estados Americanos han opinado en el mismo sentido, condenando y tratando de impedir la impunidad de crímenes de lesa humanidad que pondrían en peligro el futuro democrático que aspiramos. Porque, Pedro Pablo, Lo la otro es aspiración es el tema del rescatar la informe, democracia y la libertad en Venezuela. el tema del Perdón. informe, el tema del informe de la alta comisionado para los derechos humanos de la Organización para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que tiene un carácter vinculante para presentarlo como prueba ante la Corte Penal Internacional, que deja muy mal parado al régimen presidido por Maduro. Yo creo que desde el punto de vista ético, y yo soy partidario de, de aquel gran escritor francés nacido en Argelia, Albert Camus, que decía, que postulaba la inseparabilidad entre la norma jurídica y la norma ética. Eso es un carácter fundamental para condenar. Y no se trata simple y llanamente de una resolución vinculante desde el punto de vista estrictamente jurídico, que lo es porque yo creo que la justicia internacional, la Corte Penal Internacional, sobre todo que Venezuela es signatario, hace expedito el castigo y revisa los códigos de la justicia internacional de siempre, basada sobre el consentimiento. Y recuerdo muy bien que tú ibas al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y en representación de un Estado, y si el otro Estado se negaba, pues no iba a estrados, no era susceptible de juicio, tenía que firmar una cláusula, la cláusula 37, para volver a manifestar su consentimiento con la justicia que debía impartir el Tribunal Internacional de Justicia.
en la Corte Penal Internacional, en vigor desde 2002, aunque el tratado es de Roma, firmado en 1998, el hecho de ser parte ya te obliga a concurrir. Y por consiguiente, la sentencia que de ella se derive es absolutamente vinculante. Y más todavía fortalecedora es la actitud de la Organización de Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, que también se ha pronunciado reiteradamente a través de la Corte Interamericana de Justicia. Y ni una sola vez el gobierno de Maduro ha acatado la justicia interamericana. Ahora, el caso de estos oficiales, altos mandos de la Guardia Nacional y también... Puedes subir un poquito el volumen, pero Pablo, perdón, que no te oigo bien. Sí, el caso decía de los oficiales de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, y también en el caso de los civiles que han sido, digamos, responsables de una corrupción sin precedentes en el país. ¿Correrán ellos la misma suerte de Maduro, sobre quien, como usted señala, pende una espada de Damocles? ¿O pasará como aconteció, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, que solo los altos oficiales pagaron y los demás tuvieron una vida nueva y fresca en el siguiente status quo? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Es muy distinto el tribunal ad hoc, creado para un efecto determinado, Nuremberg, que el efecto que ocasiona un tribunal permanente, como es el caso de la Corte Penal Internacional. Es vinculante y determinante. Tiene que cumplirse con la condena que dimane de la Corte Penal Internacional. Eso es definitivo. Y ahí la diferencia entre un tribunal ad hoc y un tribunal permanente de justicia, único, por cierto, como la Corte Penal Internacional. Eso de una parte. De la otra, el peor daño que se le podía ocasionar a Venezuela, que tendría sus secuelas y sobre otros países en el mundo, es que la impunidad permanezca. Porque el mejor caldo de cultivo para el latrocinio, para quienes metan la mano, para decirlo en términos directos, en el patrimonio público, es la impunidad. Se han creado providencias sobre las cuales yo critico con dureza por experiencia que he tenido, en virtud de que trabajé mucho sobre la escuela de guerra del ejército español, donde se desarrollaron una cantidad de conversaciones sobre el conflicto de Colombia, que derivó en un fracaso rotundo, porque se utilizó la figura de la justicia transicional con neta parcialidad. Es decir, no hubo justicia, hubo una injusticia transicional, si podría ironizarlo diciéndolo de esa manera. ¿Por qué? Porque era ya antinatural o contra natura, Pedro Pablo, que quien ha derrumbado tu casa, tú lo llames para reparar. Cuba, que prestó su mesa, y no inocentemente,
algún diplomático experimentado y venezolano, hablando ahora de las conversaciones de México, me decía, no, pero si esa es una convocatoria que ha hecho Noruega, esa es una convocatoria que han hecho tales y cuales países, la Unión Europea, organizaciones. Noruega. Ay, que va a coger el inocente López Obrador. Pero qué inocente López Obrador o qué inocente Fidel si presta la mesa de Cuba para negociar la paz en Colombia. Si él introdujo las guerrillas coetáneamente en Venezuela como en Colombia, en Venezuela con la política de pacificación, si tú bien recuerdas, pudimos frenar eh, las, las ambiciones desmedidas de Fidel Castro, que siempre ha querido entrar a Venezuela. Y con la teoría y la excusa de la exportación de la revolución, pues todo eso servía. ¿En qué concluyó eso? En que la FARC, el ELN, que no fue invitado a la mesa de conversaciones, pues entonces se le regalaron unas curules a las Fuerzas Armadas. ¿Ah? Digo, a la FARC. Y ahora ellos son los custodios del arco minero del Orinoco, una fuente de riqueza natural que nosotros perdemos y lleva consigo la pérdida del frente al Atlántico, que no del Mar Caribe, porque entra en juego la dilucidación de los límites con la Guayana Esequiba. Usted como especialista en Derecho Internacional Público, dos preguntas finales. Usted, en su carácter de especialista en Derecho Internacional Público, una pregunta final con dos aristas a su vez. ¿Cuál es su mensaje para lo que queda de las Fuerzas Armadas institucionales en Venezuela? Para lo que queda de decencia en el campo militar. Y dos, ¿qué podemos esperar los venezolanos de esta ronda de negociaciones que tiene, para juicio de muchos, que arranca con cartas marcadas en un territorio no neutral, como usted lo menciona? En el mismo orden que me la formulas, te contesto. Siempre hay que tener esperanzas, hay que tener esperanzas. La esperanza aquella que proclamaba Andrés Malraux en la lucha, en la Guerra Civil Española. No hay que rendirse, no hay que rendirse. En este sentido, para buscar que no perdamos la esperanza de que existe la decencia, un término maravilloso que acabas de utilizar, ni la institucionalidad entre los militares venezolanos, cualquiera de sus fuerzas, la Armada, el Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional. Siempre habrán disidentes y siempre tendrán en su corazón y en su mente la semilla democrática, porque es una semilla acendrada que sembró Rómulo Betancourt, Acción Democrática, digo, y posteriormente adoptaron como bandera extraordinaria los otros partidos políticos miembros del Pacto de Punto Fijo, Unión Republicana Democrática y COPEI, que luego se hayan diversificado, queda esa semilla entre ellos. Y en relación a la segunda pregunta que me haces, los resultados de México son imprevisibles, pero quiero decirte, pinta mal. Pinta mal porque las expresiones de Maduro no se corresponden con la conciliación.
y lo que dice, disparatado siempre, porque no he visto una persona que sufra de una taquilalia incontenible, en donde jamás acierte con un término correcto en la búsqueda de la conciliación. Yo pienso que es muy difícil, en lo que estoy de acuerdo, en lo que estoy absolutamente de acuerdo, es en la obviedad de que todo esto tiene que desembocar y tendrá una solución, que es la realización de los comicios. Es que, Pedro Pablo, el Estado de Occidente que intenta acabar el comunismo, Lenin, desde el comienzo de la revolución bolchevique de 1917, era ese, justamente acabar con el Estado de Occidente y con el sufragio. No son demócratas. Nosotros sí somos demócratas y tenemos que ir a elecciones libres para legitimar los resultados cualquiera que sean. Al diálogo no nos podemos negar en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, porque es una obviedad que nosotros tenemos que buscar mediante la conversación civilizada, mediante el intercambio de opiniones, la solución para Venezuela, que no puede ser otra que la realización de elecciones limpias, libres y absolutamente garantizadas por los organismos internacionales y por los estados en donde se vive la democracia. Termino diciéndote lo siguiente. La Unión Europea, de los 27 estados que ahora la componen, habiendo salido que más tarde se arrepentirán el Reino Unido, todos postulan la democracia y es condicio sine qua non ser demócratas. Por eso es que Turquía ha tocado 3, 4, 5 veces las puertas de la Unión Europea y no ha sido admitido porque no prueba su condición democrática. Esa es la verdad. Esa es la verdad de todo. De manera que yo estoy encantado de haber conversado contigo, de recordar las necesidades que tiene Venezuela y completamente a tu disposición, y mi saludo a mis compatriotas. Finalmente, doctor, las elecciones de noviembre, ¿cuál es su perspectiva? Estas elecciones organizadas por el régimen. Para finalizar, un minutico. No te oigo. Las elecciones de noviembre. ¿Cuál es las elecciones de noviembre, yo no puedo negarte que desconfío de ellas, pero que pienso que están un tanto justificadas porque muchos paisanos, el paisanato del cual hablaba don Miguel de Unamuno, desean la participación en la calle, desean la participación democrática, desean el ejercicio de su voto, pero no hay garantía, porque si no hay un organismo imparcial, objetivo, que garantice la pureza de las mismas, estamos exponiéndonos al error, a la equivocación y a cohonestar la insinceridad de las mismas y la aviesa voluntad que se esconde detrás de ellas. Ojalá salgamos bien librados, ojalá haya arrepentimiento, pero lo dudo. Yo creo que es difícil, pero cada quien tiene derecho de expresar sus criterios y yo no soy intransigente, aun cuando expongo mis puntos de vista. Jesús Eduardo Troconis, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Un cordial saludo y nos vemos pronto
por Madrid para continuar en nuestra tarea en pro de la democracia constitucional en Venezuela y en el mundo entero. Muchísimas gracias por asistir a esta entrevista en Página Abierta, la revista informativa de la democracia constitucional y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias, Pedro Pablo. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Encantado, encantado estoy.